Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Bueno, recordemos que el acoso laboral se trata de conductas en general, porque la norma primero nos habla, la ley 10 del 2006 nos habla de una generalidad y luego ya puntualmente nos habla de unas modalidades de acoso laboral y después ya concretamente de esas conductas que se consideran acoso laboral y luego nos habla de lo que no se considera como acoso laboral. Es importante tener en cuenta eso, porque muchos trabajadores creen que porque les envían un memorando, entonces eso ya es acoso laboral, ¿sí? Y no, recuerden que el empleador tiene una facultad que le ha dado el Código Sustantivo del Trabajo, la jurisprudencia y demás, que es la facultad de subordinación. El empleador puede establecer normas básicas, decirle a los trabajadores cuando no estén haciendo esas normas básicas y eso no va a ser considerado acoso laboral porque él está poniéndole orden a su empresa. Entonces, debido a ello, en la ley 1010 hay un artículo especial, ¿sí? Hay una parte especial en donde nos hablan de qué conductas no son acoso laboral, ¿sí? Entonces, dentro de estas conductas encontramos, la primera es el empleador, perdón, realice exigencias u órdenes necesarias para mantener la disciplina. O sea, si el empleador está diciéndole a los trabajadores, trabajador, por favor, recuerden que la hora de entrada es a las 8 de la mañana y le envía todos los días ese correo diciéndole la hora de entrada y la hora de salida o a la hora del almuerzo o cómo tienen que estar en su puesto de trabajo o pautas sobre, no sé, sobre las entradas al baño, pues porque el baño tiene que permanecer limpio o la forma de utilizar las herramientas de trabajo, de realizar las funciones. Esas exigencias son propias de la facultad de subordinación. Eso no es acoso laboral. O sea, si el empleador todo el tiempo me está diciendo una y otra vez, recordándome una y otra vez que haga las cosas, eso no es acoso. Ah, pero es que yo ya sé. Bueno, de todas maneras, el empleador puede repetirle y puede decirle de nuevo que cumpla con esas exigencias, esas órdenes. Entonces, recuerden, eso no es un acto de acoso laboral. Tampoco es acto de acoso laboral los actos que estén relacionados con la potestad disciplinaria que tienen los superiores. O sea, si una persona llega tarde, pues el empleador puede, según lo que diga el reglamento interno de trabajo, aplicar las normas disciplinarias que tiene el reglamento. Eso no es acoso laboral. Si el reglamento lo dice y usted está cometiendo la falta, pues no es acoso laboral. Exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial, que por ejemplo, hablemos de un trabajador que, no sé, que pueda divulgar información o que esté hablando de otras empresas o bueno, ¿sí? El hecho de que el empleador le llame la atención por ese tipo de conductas, eso no es acoso laboral. Tampoco es acoso laboral que se le entreguen memorandos, ¿sí? En donde se busca que el trabajador tenga una mejor eficiencia laboral, como recordándole y diciéndole los protocolos o diciéndole de pronto en qué está fallando para que corrija la conducta, ¿sí? Eso, el hecho de que el empleador haga ese tipo de acciones y entregue ese tipo de memorandos, eso no es un acto de acoso laboral. Cumplir con los deberes, con deberes extras a los que le han impuesto inicialmente, pero que sean necesarios, que tengan una relación, que sea justificado, algo lógico para continuar el servicio, o que sea, digamos, que le vamos a dar una tarea temporal debido a que estamos en una situación difícil, una situación de urgencia y necesitamos que el trabajador nos ayude con eso. Eso sí tenemos que tener cuidado empleadores, no es que con esto entonces ya vamos a recargar a los trabajadores. Si nosotros creamos unos cargos, pues esos cargos desde el inicio le decimos al trabajador cómo se deben de ejecutar y cuáles son las funciones. Lo que nos dice es que si, por ejemplo, por alguna situación urgente, por una situación difícil de momento, se le encarga al trabajador realizar una labor adicional, digamos que no hay problema, no podría decirse que sea acoso laboral. Ya si hablamos de una sobrecarga laboral, que eso ya es otra cosa, no hablamos de una tarea, sino que hablamos de muchas y fuera de que le estamos cargando muchas, le exigimos cumplimiento de tiempos y demás, cosas que sabemos que no son llegables, no son realizables, ahí sí estaríamos en una conducta de acoso laboral. Otra conducta que no es acoso laboral es
cuando toda actividad o actuación que se realice administrativa encaminada a terminar el contrato con justa causa, es decir, si por ejemplo el trabajador cometió una justa causa, por ejemplo, agredió a un compañero de trabajo y eso es una falta grave, todos los actos que se hagan para poder terminar ese contrato con justa causa, pues esos actos no son acoso laboral. Las exigencias para cumplir los deberes como ciudadanos, recuerden que todos nosotros tenemos unos deberes como ciudadanos, tenemos derechos, pero también tenemos deberes, y esos deberes ustedes los encuentran entre muchas otras normas en el artículo 95 de la Constitución. Entonces, si el empleador me está diciendo que cumpla alguno de esos deberes, pues eso no es acoso laboral. Tampoco es acoso laboral si el empleador me está indicando, me está exigiendo que cumpla con algún deber, obligación o prohibición de esas que se encuentran en los artículos del artículo 55 al 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Las exigencias del cumplimiento de trabajo, que el empleador le diga, por favor, cumpla con el reglamento o por favor, cumpla con lo que dice el contrato, eso no puede ser considerado acoso laboral. Y es importante tener en cuenta que todas estas conductas que yo les estoy narrando no son, digamos así, de simples, sino que si se dan, hay que también tener en cuenta los criterios de objetividad, que sean justificados y que no vaya a existir discriminación. O sea, yo puedo, por ejemplo, decirle a un trabajador que cumpla póngase bien el uniforme y le mando un memorando, digamos que hay algo justificado, pero si ya por cualquier cosa ya no es que está un botón desabrochado, el botón está al revés, el botón está ladeado, es que, o sea, cuando ya la cosa se torna un poco desproporcionada, en ese caso ahí ya podríamos hablar, si se ve que es una conducta muy persistente y que el trabajador la pueda demostrar, podríamos estar ante un acto de acoso laboral. Entonces, recuerden, no todo es acoso laboral. Esto que les acabé de mencionar no es acoso laboral, pero siempre desde criterios de, digamos, no discriminación, objetividad y justificación. ¿Listo?